¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a continuar con el tema de sociedades mercantiles. Recuerden que ayer definimos qué es una sociedad mercantil, vimos las características y hablamos de 4 sociedades mercantiles en generalidad. El día de hoy vamos a ir detallando o vamos a iniciar a detallar cada una de estas sociedades. Lo importante de las sociedades mercantiles, alumnas, si nosotros empezamos a hilar los aprendizajes que hemos visto, es que nosotros sabemos que es una organización. Sabemos que una organización es un ente integrado por diferentes personas que unen esfuerzos y la intención es lograr el objetivo que todos se imponen. A partir de ahí, nosotros empezamos a ver de qué trataría nuestra organización, cuáles son los objetivos, con qué contamos, desayunamos un organigrama, hicimos un análisis FODA para verificar si era conveniente o no, y a partir de ahí empezamos a ver las generalidades de las sociedades. Primero lo hacemos de forma informal, es decir, no hay nada escrito que confirme lo que nosotros estamos haciendo o ese acuerdo de sociedad. Una vez que todo favorece, es importante reglamentarlo o hacerlo legal. Y entonces ahí es donde surgen las sociedades mercantiles. En México existen hasta el momento 7 sociedades mercantiles. A su vez, algunas de ellas, como en específico la sociedad anónima, tiene otras variantes, pero las vamos a estar viendo poco a poco. El día de hoy vamos a ver o vamos a iniciar con la sociedad en comandita simple, pero antes de que analicemos la sociedad en comandita simple, vale la pena que ustedes sepan que existe una sociedad en comandita simple, otra sociedad en comandita por acciones, si ven la diferencia es la palabra acciones, otra sociedad de responsabilidad limitada, la famosa sociedad anónima que hemos escuchado o que vemos en todos los productos, las sociedades cooperativas, las de nombre colectivo y la de acciones simplificadas. Entonces, una vez que sabemos que hay 7 y que sabemos que están reguladas por una ley, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, entonces sí ya vamos a ver a qué se refieren. Lo primero, la sociedad en comandita simple puede estar integrada por al menos un socio. Entonces, con que estés tú y si hay otra persona, está excelente. Aquí puede haber 2 tipos de socio. Existen los socios comanditos, que se les llaman así cuando tienen responsabilidades ilimitadas y solidarias. Esto es voy a tomar el ejemplo de un amigo que hay personas que nada más están en nuestra vida, pues te pasa algo, no se meten, y el ilimitado es el que así te vayas al hoyo o a donde te vayas, te va a estar apoyando incondicionalmente. Así funcionan los socios comanditos. Sus responsabilidades son ilimitadas. Pero también puede haber socios comanditarios. Y los socios comanditarios son aquellos que van a responder, pero solamente hasta el límite de sus aportaciones. Es decir, si él nada más aportó 1,000 pesos, responde por los 1,000 pesos que dio. Lo demás no le interesa. Entonces, estos socios comanditarios no van a poder ejercer actos de administración ni con el carácter de apoderados. Simplemente se mantienen al margen de nuestra sociedad. Vamos a hablar de la razón social. Recordemos que las personas, sabemos que hay personas físicas y personas morales. Eso lo aprendimos en contabilidad. Una persona física es cualquier mortal, al igual que una moral. La diferencia es que la moral está integrada por varias personas. Pero mientras en una persona física recibimos un nombre, en una persona moral también recibe un nombre que se conoce como razón social. Y entonces la razón social, ¿cómo se va a integrar de la sociedad en comandita simple? Bueno, se debe integrar por al menos uno de los nombres de los socios, seguido de la palabra y compañía. Por ejemplo, el famoso nombre de Juan Vázquez. Entonces sería Vázquez y compañía. Ese es el requisito. Si ustedes lo integraran, iría uno de sus apellidos y la palabra y compañía. Esas son las características principales de la razón social. Hablamos de las acciones. Sabemos que una sociedad generalmente está integrada en acciones, pero aquí vale la pena que sepan que de acuerdo al tipo de sociedad que elegimos, va a haber o no acciones. Este es el caso en el que no hay, porque el capital se divide en cuotas o partes de interés, así se llaman, partes de interés, no se llaman acciones. Si habemos 2 socios, tenemos 2 partes de interés. Hablemos del capital social. En el capital social, recuerden que en su momento en contabilidad hablamos de un capital propio, que habíamos dicho que era el que pertenecía a una persona, y hablamos del capital social, que dijimos que era el que pertenecía a varias personas.
o a la sociedad. En este caso, el capital social no existe un mínimo. Puedo tenerlo sin nada, puedo tenerlo con 1,000 pesos, con 100,000, con lo que sea necesario. Hablemos de las reservas. Las reservas, así como en nuestra vida cotidiana le llamamos ahorro, cuánto tienes de reserva o cuánto tienes ahorrado, lo mismo puede suceder en una sociedad. Las reservas van a ser del 5% de las utilidades anuales y pueden llegar hasta el 20%. Recuerden que las utilidades son las ganancias. ¿Cuánto ganaste en el año? 10,000, bueno, de esos 10,000 pesos vas a aportar el 5% para tus reservas. Vigencia. Así como un ser humano vive, así una persona física, una persona moral también tiene un tiempo de vida. Entonces, ese tiempo de vida de esta sociedad en comandita simple puede finalizar con el fallecimiento de un socio o demás. Y también, si queremos, se puede extinguir antes. ¿Qué ventajas tiene la sociedad en comandita simple? La primera es que no hay límite en el capital social. Yo puedo tener lo que yo considere necesario. No hay un límite. La segunda es la posibilidad de reunir más capital, porque no me están limitando. La tercera es que no es necesario presentar deducciones de impuestos, es decir, fiscalmente cada socio tributa y ya no es necesario hacer algún control fiscal por la sociedad. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la desventaja es que los comanditos, que habíamos dicho que eran los primeros, responden ilimitadamente. ¿Y tendrá esto alguna consecuencia? Pues sí, porque imagínense, si la empresa se moviliza mal, hay deudas o hay quiebras, vas a responder hasta con tu patrimonio y con tus bienes. Entonces, esa es la gran desventaja que ofrece la sociedad en comandita simple. Y a grandes rasgos, esto es esta sociedad. Se forma por un socio, este puede ser comandito, comanditario. Su razón social va a ser el nombre de un socio más la palabra compañía. No hay acciones, acá se llaman partes de interés. Su capital social no tiene límite. Sus reservas son del 5% de sus utilidades. Y su vigencia es hasta que uno de los socios muera. Entonces, eso es lo que refiere a la sociedad en comandita simple. Vamos a continuar con la número 2, que es la sociedad en comandita por acciones. Sus abreviaturas son estas, S en C por A. ¿Qué significa nuevamente sociedad en comandita por acciones? Es exactamente igual a la simple, es decir, tiene por lo menos un socio, puede ser el socio comandito o comanditario, su razón social debe estar integrada por el nombre de un socio, más la palabra compañía. La diferencia es que en la otra no había acciones. ¿Cuál es la diferencia si se llama por acciones? Pues las acciones. En esta sí hay acciones. Y esta se va a normar de acuerdo a las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas las vamos a ver próximamente. Y va a aplicar, al igual que las anteriores, puede aplicar también en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo importante a destacar? Que es lo mismo, nada más que esto es por acciones. Muy fácil de entender. Nos vamos a la siguiente, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Nosotros lo vamos a distinguir porque dice SDRL. Entonces, esas son ese tipo de sociedades. ¿Qué pasa con esta? Bueno, en estas sociedades de responsabilidad limitada, lo interesante está en que sus aportaciones, las aportaciones por cada socio, van a ir al elaborarse o al formarse la sociedad 50 al inicio, el 50% de lo que te toque aportar y el 50% cuando se cree. Su razón social va a estar formada por las palabras que elijan, el triunfo, la competencia, lo que quieran, pero deberá ir seguido de estas siglas, Sociedad de Responsabilidad Limitada. En lo que respecta a su capital, aquí sí debe haber un mínimo de 3,000 pesos. En su administración, porque aquí sí nos van a administrar a otras personas, puede haber uno o varios gerentes. En esta sí debe haber una asamblea de socios. Una asamblea de socios no es otra cosa que una reunión o juntas de socios frecuentes. Debe de haber un consejo de vigilancia y su nombre nos los está indicando. Está integrado por un grupo de personas que van a estar vigilando el actuar
de los gerentes. Acá hay una característica muy particular, no hay consejo de administración. En lo que respecta a socios, que es lo primero que mencionamos en la anterior, pueden ser de 2 a 50 socios. Con la sociedad de comandita decíamos que con uno era suficiente, aquí tienen que ser de 2 a 50. En la de comandita simple decíamos que si fallecía uno, se murió la sociedad. Aquí su vigencia es, si hubiese un fallecimiento de algún socio, puede heredar sus partes, en el caso de las anteriores, sus acciones, y es la comandita por acciones, o bien puede sus partes de interés, que es en la comandita simple, en esas no se heredan, se quedan. Aquí sí se pueden heredar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que en deudas, en caso de deudas, los socios solamente responden con el capital aportado. Es decir, yo aporté 10,000 pesos, hubo una deuda de más de 15,000, nos toca a cada quien, yo respondo perdiendo lo mío y no pasa más. No respondo con mi patrimonio, el inconveniente que tiene la de comandita. Las desventajas son las aportaciones, porque las partes sociales no tienen títulos negociables, es decir, no lo puedo negociar. Recordarán que en contabilidad hay una cuenta que se llama, que son las inversiones temporales y las inversiones permanentes, y que decíamos que eran acciones y otros valores que se adquirían para obtener ganancias a corto plazo. O sea, cuando alguien vende una acción, te la ofrecen, la compras y tienes ganancias a corto plazo. Aquí estas no son negociables, o sea, no las puedes vender así, entonces no se podría hacer en ese caso. Y con esto cerramos la primera parte de los tipos de sociedades mercantiles en México. Ya hablamos de la comandita simple, hablamos de la comandita por acciones y hablamos de la responsabilidad limitada. Lo interesante de la responsabilidad limitada, recuérdenla, es que los socios responden solamente por el capital aportado, por eso se limita. Ese es el porqué de esta sociedad. Deseo que les haya quedado muy claro, alumnas. Agradezco su atención.